con el cuerpo diplomático para tener un gran encuentro dentro de unos meses, pero también lo de Johan Pinto, una de las áreas de la presencia internacional en Venezuela, que es el tema del Islam y el judaísmo, por supuesto, dentro de esas consideraciones el cristianismo también está subyacente. Pero, Alejandro, ¿ya han hecho contacto con las misiones diplomáticas aquí en Caracas y han explicado lo que van a hacer? Son varias las que hemos tenido y ha sido muy positivo y muy buena la recepción con relación al tema, porque tenemos programación para los 5 continentes en las diferentes zonas horarias. Hasta ahora hemos estado haciendo las grabaciones en español, hay unas en inglés, otras que son en portugués y ahora vienen unas en italiano. Claro, la idea de que cada cuerpo diplomático que esté acreditado en el país o grupos de otras naciones que no tengan, que no exista la vinculación diplomática por ruptura, por lo que sea, esas comunidades también tienen la oportunidad de exponer al mundo sus culturas, sus orígenes, su gastronomía, moda, música, historia, tantas cosas que... Sí, recientemente, por ejemplo, me invitaron a la instalación de la Cámara Venezolano-Iraní, que no es la embajada, sino son cámaras de empresarios, o a la Cámara griega, que no hay embajada aquí de Grecia, pero hay cámaras. Es importante no dejarlas de lado, porque aunque no hay embajada, y algunos países tienen cortas las relaciones, hay posibilidad con las cámaras binacionales y los que hacen comercio, que detrás de todo el comercio hay siempre el interés por la literatura, por el arte. Claro, porque todo país que tiene un producto, un servicio que ofrece, evidentemente, esto puede servirle de una plataforma, una tribuna, para ofrecer sus productos al mundo. Ahora, Pinto, en el caso tuyo, yo creo que es una vertiente la del Islam, pero también profundizar el judaísmo es muy interesante y sobre el cristianismo y el diálogo de las 3 religiones. El Papa, sobre todo los últimos, sobre todo con Pablo VI y con Juan XXIII, claro, el ecumenismo, el diálogo sobre todo de las 3 religiones monoteístas, que es la que domina Occidente, es necesario y fundamental, pero estudiando como tú a profundidad las cosas se encuentra que la raíz es la misma y que no vale la pena confrontar por cuestiones de quién es el Dios a quien llamamos Mahoma o Yahvé o Dios, como le llamamos los cristianos. Bueno, para hacer una pequeñita corrección, Hashem, Dios o Alá. Las 3 maneras para el nombre de Dios. En la Biblia, claro, pues cambia, sí. Pero digo, el Islam tiene sus propios vertientes, sobre todo con las revelaciones de Mahoma. Pero la Biblia tiene sus propias revelaciones desde Moisés. Claro. Y el cristianismo con toda la nueva visión de Jesús. Pero profundizar en esos temas sería interesante. Sí, porque tienen muchos puntos en común. En cuanto al monoteísmo, la alimentación, las leyes religiosas que son como una especie de jurisprudencia que rige la vida diaria, incluso en el campo del misticismo. Por ejemplo, la cábala hebrea y el sufismo islámico comparten muchos elementos en común. Y el arte está impregnado. Yo estaba viendo unas danzas turcas propias del sufismo, como el arte también eleva el espíritu. Eso es correcto. Incluso hay en Tierra Santa hay un grupo de sufíes judíos que recuperan lo que sería las danzas sufíes. Hasta hay una orden que se llama Tariqa Eliyahu. Tariqa es como orden en árabe y Eliyahu es el nombre hebreo para Elías, como para recuperar las enseñanzas místicas de Abraham, el patriarca, y que esas enseñanzas no solamente sea de una sola vía, sino por las 3 vías, judaica, cristiana e islámica. Me decía una de las entrevistadas más tarde de la Academia Diplomática Iberoamericana que están preparando un seminario, un diplomado sobre religiones. Sería interesante, tú que eres editor, trabajar más allá de lo que está haciendo Johan, del judaísmo y el islam, profundizar más no solamente en religiones occidentales, sino orientales. El confucianismo, que está muy de moda en China, sí, el taoísmo en Japón, o el budismo en la India. Profundizar más, y hay gente que ha estudiado, pero hay que publicar. Hay mucho material que podemos aprovechar y orientarlo hacia unos escritos, pero hay una cosa interesante, cuando venga el amigo de China, porque va a ir a China, monto con él en ese tema, porque va a hacer un viaje ahora de un mes, que va a estar por allá haciendo un diplomado, y son temas interesantes. Yo espero que cuando él venga me cuente en español, no en chino, porque yo no sé hablar chino. Pero, es interesante porque están ahora, después de Deng Xiaoping en China, que Mao había condenado todo lo que era la vertiente religiosa por el materialismo dialéctico, ahora han reabierto el pensamiento sobre todo la enseñanza de Confucio y también el budismo, que es muy importante en China. Ahora que vas a China, aprovecha de profundizar porque son religiones distintas en la vía, claro, siempre espirituales, pero dentro de otro concepto y no solamente del monoteísmo, sino de varios dioses, pero en la misma dirección. En el caso del budismo hay una peculiaridad, es un estilo de vida, al igual que el confucianismo, donde en el caso del budismo, siguen las enseñanzas del Buda, hacia la iluminación, hacia el nirvana.
mientras que el confucianismo es como que el estilo de vida hacia una vida moral, una vida más equilibrada con la naturaleza. Y que eso influye en la política. Yo estuve embajador 3 años en Corea y hay que ver la influencia del budismo, sobre todo en Corea, en la política, la rectitud, la honestidad, el respeto a las normas, la jerarquía. Es decir, en Oriente se explica mucho el desarrollo que tienen en función religiosa e ideológica de las religiones. Así que prepárate y estudia a fondo. Yo estoy en la Cancillería en un seminario sobre China y me ha tocado dar un poco esa materia de las religiones orientales y la importancia que tienen en la vida política, porque más que religiones son modos de vida, claro, morales ante la vida. Así que tienes también un material para poder publicar. Muy bueno, muy importante. Sería extraordinario recibir esa. ¿Y en la radio dónde estás trabajando en estas partes? Yo estoy en Radio 1, la internacional. Ahorita vengo con Radio Expo Émbasis, que está en una plataforma digital. Y en Radio Sensación, tengo programas en esas tres emisoras de radio. Ahora, Johan, ¿qué otras cosas piensas más adelante dentro de tu actividad intelectual? Bueno, después de que mi libro salga publicado, también voy a escribir un segundo libro sobre la relación de dos pueblos muy hermanos, que son el pueblo hebreo y el pueblo samaritano, de la famosa Biblia del Nuevo Testamento, a raíz de la historia del buen samaritano, o el encuentro de Jesús con la samaritana. Ahí es donde se pregunta uno, ¿quiénes son los samaritanos? Precisamente el sábado estaba asistiendo a un poemario de una poetisa venezolana extraordinaria y hablaba de la poesía y la religión y se refería a los samaritanos precisamente en esa virtud caritativa que había en la poesía. De todas maneras, para terminar, quedamos con nuestro amigo Chicote para ver qué tenemos de programas próximamente. De programas tenemos, bueno, desarrollando toda esta temática del encuentro de culturas, promoviendo la paz y la unión, con todas estas embajadas que están aquí en Venezuela y con estos grupos étnicos que están aquí, que de alguna u otra manera contribuyeron a la construcción del país. Estaba conversando con Johan que los judíos tuvieron una gran participación en la época de la independencia, llegaron cuando la colonización en sus inicios y se arraigaron acá y aquí tuvieron una buena aceptación. Inclusive se dice que Miranda podía haber sido judío, lo mismo que Bolívar. Yo me acabo de enterar que yo soy de origen sefardí. Cuando uno investiga los apellidos de muchos de los que viven en América Latina, y la mayoría, muchos de ellos venían expulsados de España y también por Holanda, que era más comprensiva, hacia Brasil o hacia Curazao, y todavía ahí están en coro familias como los Maduros, los Capriles, que son de origen judío y muchas otras, que ya son convertidos. Por Jack también. Por Jack, toda esa gente viene de esa rama. Bueno, te encantó haberlos tenido y sigamos celebrando que terminó el Ramadán en el mundo musulmán y va a comenzar pronto la Pascua cristiana y la Pascua judía, ¿no? Sí. De paso también, bueno, voy a pasar la Pascua judía en China. En cuanto a los apellidos sefardíes y sus descendientes hoy, eso sale una frase muy particular, que hoy en día una persona que tenga un apellido sefardí, que dice que es un católico sin fe, pero un judío sin saber. Bueno, son parte de las de la historia. Denominaciones que se dan. De todas maneras, como decía, y para terminar, la propia religión oriental, sobre todo en el caso de Buda y también con Confucio, la vida necesita, por una parte, arroz, que es imperecedero, y miel, pero por otra parte también poesía y flores. Yo creo que cuando uno escribe está haciendo poesía y la vida diaria pues, nos lleva a hacer muchas veces prosa, pero hay que seguir adelante, así que felicitaciones. Gracias. Y seguimos con otra venezolana, también escritora, pero internacionalista, para conversar un poco también de los aportes al mundo de